La casa natal de los hermanos Pinzón acogía como cada año las tradicionales jornadas de historia sobre el descubrimiento, que este año celebraba su 10ª edición y que estaban dedicadas a Vicente Yáñez Pinzón y al puerto histórico de Palos de la Frontera. Desde el Consistorio Palermo se ha considerado que marino y puerto, ambos contemporáneos en el tiempo e íntimamente interrelacionados, reflejan las dos caras de una misma moneda, el palos del descubrimiento de América. En el marco de estas jornadas se presentó la exposición El puerto y el castillo de Palos de la Frontera, mapas, planos, pinturas, dibujos y fotografías. Una muestra dirigida por el comisario de la exposición, José Luis González, y que consta de 62 imágenes, muchas de ellas inéditas, que ilustran la historia local a través de los restos del puerto histórico y el antiguo castillo de la villa protagonista del descubrimiento de América. El comisario de esta exposición, José Luis González, ha recopilado desde hace ya algún tiempo imágenes de Palos de la Frontera, del puerto, del castillo, desde hace ya mucho tiempo, abarcando desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX. Y imágenes que muchas de ellas son inéditas. Se ha estado escudriñando por archivos de España, de Europa y también algunos de América. Y José Luis ha tenido la posibilidad de encontrar algunas imágenes de Palos de la Frontera que nos resultan totalmente novedosas porque no la hemos visto con anterioridad. Por su parte, González agradeció en la persona del alcalde la colaboración del ayuntamiento en la puesta en marcha de este trabajo. Creo que conocer el pasado, y sobre todo el pasado del lugar donde uno vive, es amarlo mucho más y por tanto es asumir responsabilidades de presente y de futuro. Por eso mi más cordial enhorabuena al ayuntamiento y a su alcalde por estas iniciativas para recuperar además de una manera seria y documentada y científica la historia del país. Seguidamente se procedió a la inauguración de las jornadas de historia que este año celebran su 10ª edición. Este año las jornadas de historia, que cumplen además su 10ª edición, están dedicadas a una doble temática. Por un lado, Vicente Yáñez Pinzón, al ser el 5º centenario de su muerte, y por otro, el puerto histórico de Palos, porque queríamos dar a conocer los últimos estudios arqueológicos que se están haciendo. Aparte de estas jornadas se complementan con una exposición dirigida por José Luis González sobre mapas, planos, grabados, fotografías, desde el principio del siglo XVI hasta mediados del siglo XX. Y además hay una presentación de un magnífico libro que hemos editado conjuntamente el Ayuntamiento con la Universidad de Huelva y que dirige el catedrático de Arqueología Juan Campos Carrasco, en el que se hace una puesta al día de los estudios arqueológicos y de las fuentes no solo arqueológicas, sino también bibliográficas y documentales. Esta doble temática no podemos olvidar que son dos temas íntimamente relacionados, porque marino y puerto, Vicente y el puerto histórico, digamos, Vicente era el marino máximo exponente de aquella casta de marineros que surgieron en el seno del puerto histórico de Palos. La primera conferencia de las 5 que componen esta jornada será impartida precisamente por el coordinador de esta publicación, el catedrático Juan Manuel Campos Carrasco, y hará un recorrido tanto de los estudios arqueológicos que ha habido en el pasado, como los que se están haciendo actualmente, como las propuestas que hay de futuro. La segunda conferencia de hoy la dará José Luis González Escobar sobre la exposición que ha organizado, pero haciendo un estudio iconográfico sobre las distintas imágenes que ha habido en el puerto, tanto en planos, grabados, como en el aspecto fotográfico. El día de mañana está concentrado en las conferencias que se van a destinar a Vicente Yáñez Pinzón y comenzaremos con una dedicada al descubrimiento del Brasil en 1500, que la va a dar Jesús Varela Marcos, que es un catedrático de Historia de América de la Universidad de Valladolid, autor del libro Antón Alamino, que le publicó el Ayuntamiento de Palos hace 2 décadas, y va a abordar aquel hecho tan trascendente como fue el descubrimiento del Amazonas y el descubrimiento del Brasil en 1500. La cuarta conferencia la va a impartir una compañera de Jesús Varela Marcos de la Universidad de Valladolid, se llama Montserrat León, es especialista en descubrimiento de cartografía, y va a abordar la cuestión de la expedición de Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís en busca de la isla de las especies, del paso hacia la isla de las especies. Y finalmente la quinta conferencia y última la va a dar Juan Luis Carriazo Rubio, profesor de la Universidad de Huelva, especialista en historia medieval, y se va a centrar en un hecho muy peculiar de la biografía de Vicente Yáñez Pinzón, que fue su nombramiento de caballero por el propio rey Fernando el Católico en la Alhambra de Granada. Es un hecho bastante peculiar y significativo, y sin duda este gran especialista en historia medieval hará un profundo análisis. Con ello concluimos esta jornada, que como anticipé son las 10ª jornada.
ya se han consolidado plenamente, están totalmente maduras y un año más, afortunadamente, se ha cubierto el número total de plazas. Yo para próximas ediciones invito a todos los ciudadanos de Palos y del resto de la provincia a que acudan. En estas jornadas se presentó el libro Puerto Histórico y Castillo de Palos de la Frontera, protagonistas de la gesta colombina, editado y publicado por el Ayuntamiento de Palos de la Frontera en colaboración con la Universidad de Huelva. Presentar también este libro que se titula Puerto Histórico y Castillo de Palos de la Frontera, protagonistas de la gesta colombina. Este libro que ha sido trabajado, editado, hecho principalmente por Juan Manuel Campos Vidal y un gran número de colaboradores que han producido como consecuencia de esos estudios y de ese trabajo pues un maravilloso libro donde también José Luis Gozalve ha dejado impresa eso que hemos visto arriba, la exposición que hemos visto arriba. La recuperación y la puesta en valor del antiguo puerto de Palos, del puerto histórico de Palos, yo creí que era más o menos reciente, cuando nosotros, la corporación actual, incluso las corporaciones precedentes, las legislaturas precedentes, pues nos habíamos planteado la recuperación y puesta en valor del puerto histórico de Palos, pero lamentablemente o afortunadamente no es así, sino que ya desde finales del siglo XIX, todas las corporaciones municipales del Ayuntamiento de Palos habían tenido como objetivo la recuperación del antiguo puerto de Palos, del histórico puerto de Palos donde salió las 3 naves descubridoras. Claro, por distintas circunstancias, por la complejidad técnica, por la situación económica, por situaciones políticas o por temas científicos y burocráticos que entrañaba esta recuperación del puerto de Palos, ha sido prácticamente imposible o muy difícil que se haya podido llevar a cabo. Pues bien, la corporación actual se ha planteado, al igual que lo hiciera las muchas precedentes, según nos dicen, se ha planteado la recuperación del histórico puerto de Palos y ha puesto en marcha una serie de actividades, ha puesto en marcha una serie de actuaciones de cara a la consecución de este objetivo. Y yo les voy a leer esas actuaciones que hemos llevado a cabo. Comenzamos con los trabajos de limpieza y consolidación de los restos arqueológicos del castillo, los más prioritarios y urgentes. ¿Qué hacer? Continuamos con la redacción y aprobación de los instrumentos urbanísticos y normativos necesarios, como es el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Castillo y el Puerto Histórico de Palos, así como el Plan Director de Restauración y Puesta en Valor del Castillo y del Puerto Histórico de Palos. Para el desarrollo de tales planes, creamos específicamente una oficina técnica municipal, compuesta por un equipo multidisciplinar de arqueólogos, historiadores y arquitectos. Paralelamente, firmamos un convenio específico de colaboración con la Universidad de Huelva para el estudio del puerto histórico y el castillo de Palos, pues consideramos que esta institución universitaria debería formar parte de este proyecto. Al amparo de dicho convenio, a través de un grupo de investigación, Urbanitas, Arqueología y Patrimonio, se redactó y desarrolló el proyecto de prospección geofísica en la ensenada del puerto histórico de Palos, con interesantes resultados y conclusiones. Finalmente, dentro de breves días, diría yo, comenzarán los trabajos de intervención arqueológica en el castillo y el puerto histórico de Palos de la Frontera, que supondrá un paso crucial hacia nuestra meta. En este sentido, yo quiero hacer un llamamiento a todas las administraciones, la administración provincial, la Diputación Provincial, la administración regional a través de la Consejería de Cultura, también el Ministerio de Cultura y todos aquellos que tengan la posibilidad de arrimar el hombro, como es la Universidad de Huelva, como es la Universidad Internacional de Andalucía,
con el objetivo final que tenemos esta corporación y que he visto que tenían todas las corporaciones desde finales del siglo XIX, que es recuperar y poner en valor el puerto histórico de Palos de la Frontera. Ese es el objetivo, en eso tenemos que trabajar y pido la ayuda y la colaboración de todos. La directora de la Universidad Internacional de la Rábida, Yolanda Pelayo, intervino poniendo en valor las buenas relaciones entre el Ayuntamiento de Palermo y la UNIA, que redundan en grandes colaboraciones como en estas jornadas de historia. No me queda otra cosa que empezar mi intervención pues felicitando al pueblo de Palos, al Ayuntamiento de Palos, pues porque son 10 años los que vienen ofertando estas jornadas de historia del descubrimiento de América, 10 años en las que no ha habido ninguno que haya faltado a su cita y 10 años invitando a ponentes de primer nivel y 10 años llenando este aforo como lo está haciendo ahora. Por tanto, os tengo que dar la enhorabuena pues, para que sigáis en esta senda y desde luego cogido de nuestra mano pues como la primera vez que nos invitasteis a formar parte y que colaboráramos con vosotros en estas jornadas de historia del descubrimiento de América. Y bueno, utilizando un término de navegantes, nos embarcamos en este proyecto y fue quizás el primer lazo de unión que tuvimos con el pueblo de Palos y a partir de ahí pues ha habido una colaboración intensa y colaboramos en todos los ámbitos, en el académico, en el cultural y obviamente seguiremos así hasta que podamos seguir.